esta deriva que toma el tema desde la reflexión de Guillermo me mueve a preguntarme cómo tienen tan claras algunas generaciones su vocación y su participación política de los territorios de lo ideológico, de lo doctrinal. Y quizá eso es una de las características propias de los sistemas democráticos establecidos en el siglo XX, ¿no? Era bastante clara y era posible esperar una reacción específica del bloque social cristiano de un país, del bloque socialdemócrata de un país, del bloque de la izquierda, del bloque comunista, del bloque conservador, ¿no? Sin embargo, en buena medida se han visto diluirse esa seguridad y esa posibilidad de conseguir el amparo para un joven que quiere empezar a participar en política desde las ideas, y no sé si es una sensación mía o es algo en lo que ustedes están de acuerdo, se han empezado a seguir otra vez apellidos y no seguir coincidencias ideológicas dentro de las cuales podrían generarse discusiones, ¿no? ¿Cómo entienden ese perfil ustedes desde la actualidad de la democracia? Bueno, yo creo que sí, efectivamente el tema ideológico, doctrinario, está perdiendo como su peso, su espacio en todas partes. Eso, no sé, probablemente la caída del muro y como que se veía que el tema ideológico ya no era tan importante, el surgimiento de la tercera vía, la imposición que significa una economía globalizada, al final todos los gobiernos del mundo hacen más o menos lo mismo, no importa cuál sea el partido. Y eso parece ser así, el tema ideológico no es tan importante, pero al mismo tiempo esa ausencia, o sea, el votante cómo se siente, y no hablo sobre todo en los países desarrollados, o sea, si yo quiero lograr A, B, C o Z, o si por ejemplo quiero que los subsidios de desempleo se mantengan o lo que sea, ¿por quién voto? Para tratar de que esa voz se oiga, y la realidad es que esos votantes lo que sienten hoy es que no tienen forma de hacerse llegar su voz, lo mismo lo que mencionaba Guillermo, de los señores granjeros en Minnesota. ¿Cómo hacen? ¿Ah? Tú eres insensible. Sí. O sea, la gente siente que no tiene cómo hacer valer su voz precisamente porque no siente que haya diferencia sensible entre si voto por A o voto por B. Perdón. No, es que está súper interesante, pero de verdad me angustiaste. Quedé como los jóvenes. Que están buscando, ¿verdad? Donde ellos, pues, yo creo un poco lo que tú decías y lo que señalábamos de lo que tú hablas de los nombres. Creo que hace mucho tiempo la gente está siguiendo figuras y en Latinoamérica se está dando muy duro. Y yo no diría solo en Latinoamérica. Digamos que yo creo que en Europa todavía existe el contexto y existe cierta militancia, pero hacia el sur, países como Argentina, Chile, que tenían una tradición importante de militancia, nosotros aquí en Venezuela también. Eso se ha venido perdiendo y la gente va siguiendo como más, no sé si es la nueva comunicación, la cibernética. Es como mucho quien te traduzca algo, quien conecte contigo, quien te parezca un tipo esperanzador, quien te parezca que es un tipo de futuro. Entonces te ves como irradiado en él y vas siguiéndolo a él. Y ha pasado en muchas partes, o sea, creo que en Venezuela lo vivimos y lo están viviendo, lo han vivido otros países también. Y creo que los jóvenes tienen que tratar de construir sus sueños. Creo que falta un poco el incentivo de todos nosotros en que ellos elaboren esa visión, ese sueño de país que ellos quieren. Y no lo digo sueño poético, sino que se abra el debate entre ellos, que contrapongan ideas, que no busquen al economista, que no te busquen a ti o a mí, sino que entre ellos con sus capacidades se sienten a ver qué es lo que pueden plasmar, sobre qué van a luchar, para que puedan tener claro cuáles pueden ser los liderazgos al futuro. De repente se van de las orientaciones ideológicas tradicionales y plantean una propuesta distinta. Eso ha ocurrido ya en el pasado. Y creo que ojalá hacia allá vayan, porque si no se contaminan con figuras. Países con tanto, sobre todo en países con tanto populismo, termina siendo la figura, el pater, el que me va a garantizar el estado de bienestar sin mucho esfuerzo de mi parte, el que pasa a ser una gran figura. Claro, todo eso que tiene que ver con la autonomía del individuo y lo que había defendido Liliana al comienzo, esa maravilla de la aspiración de cada uno de los miembros de la comunidad política que tiene en la realización de sus sueños, de su voluntad individual, a dónde me dirige mi plan de vida, que no esté impuesto por el poder, que no esté impuesto por... Obviamente ahí hay una dimensión antropológica muy importante de la democracia como la concebimos nosotros. Sin embargo, hay otro hecho
constatable en nuestra historia contemporánea. Nuestras ideologías, socialismo, liberalismo, democracia cristiana, todas ellas surgen de una parte de la existencia del Estado absoluto y la revolución industrial. Y esas son dos cosas que son preteridas, como diría el doctor Kanachemata. Retrotraernos a un pasado ya superado. Estamos en un momento en que empiezan a surgir otras tensiones. La expectativa de mis padres o de mis abuelos con respecto al trabajo en una sociedad industrial implicaba que ellos iban a tener un trabajo que empezaban a los 25 años y se jubilaban a los 65 y listo. Y luego tener la seguridad social y listo, y con eso resolvía. Los más jóvenes, yo estoy en ese lindero en que yo no sé si soy, pero... No, si eres muy joven, porque eres menor que yo, muy joven, muy joven. No tienen esa expectativa. ¿A dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? Porque el mundo, lo que era sólido, se desvanece en el aire y la expectativa de la economía industrial. Ahora tenemos que lidiar con robots. Ahora los robots atienden hasta en McDonald's, pero además uno diría, bueno, se van a perder los trabajos obreros, pero todos vamos a tener el bienestar y el descanso. Pero mentira, ya hay robots que trabajan en bufetes o robots que trabajan dando clases en las universidades. Esto mismo se va a transmitir en YouTube. Entonces, de repente un profesor en Sri Lanka, no creo, lo pone allí y lo pone a ver y listo. Entonces estamos tercerizando. En el subdesarrollo, ¡pum! Pero lo que quiero decir con esto es que las aspiraciones de trabajo son más precarias y en esa precariedad tiene que generar conflicto y de ese conflicto surgirán nuevas ideologías, más allá de los problemas de nueva generación, que quizás otras generaciones ven como que te ocupas tú de tu asunto de género y lo ecológico y no comer osos pandas, nadie come osos pandas, pero allí empiezan a crearse agendas que son los nuevos clivajes, los nuevos problemas y los nuevos choques para las ideologías del futuro. Pero en última instancia está el asunto fundamental antropológico de la democracia, que es la expectativa de cada individuo de poder vivir su sueño, de poder vivir con cierta dignidad y cierta autonomía, que la antigua democracia no lo planteaba salvo para un puñito de personas. Pero para que tú veas que tocas un tema importante, ya que lo señalaste, lo del género, que ha sido un problema para las democracias modernas, o sea, un tema que estaba ahí, tú lo señalabas hace un rato. Bueno, chicos, esto no puede ser, esto es muy fuerte. El género, vamos a entrar en el problema de género primero. Mira. No, yo creo que sí es un problema que de hecho no solamente el voto de la mujer, sino que después se ha generado todo un conflicto en cuanto a la participación. Entraste en la fase de cuotas, después se dieron cuenta que no es un problema de cuotas, porque el problema es social y es un poco el déficit social de muchas democracias. Y ese déficit social, al final la más afectada es la mujer. Entonces entraste en el problema, por no haber atendido el déficit social, se exponenció el problema del género de la mujer, que era la más afectada por esa ausencia de política. Y hoy en día tú ves todos los países avanzando, uno formalmente, conocemos muchos países que cumplen con el deber de decir la ministra al ministro, la diputada al diputado, y el problema no es cómo te llames o no te llames. El problema es que hay un entorno social que permite el desarrollo y la incorporación de las mujeres en la parte productiva de un país, de una sociedad, que les permita avanzar, capacitarse, desarrollarse. Y era un tema que las democracias no tenían, ojo, hace 20 años atrás, porque bastaba con poner un porcentaje de participación de elección, bastaba con nombrar una ministra de la mujer o una ministra de la familia, y hoy en día se te presenta un problema distinto. O sea, hoy en día en el mundo estás hablando, en las democracias, sobre todo las más avanzadas, pues, digamos, desde el punto de vista de acción social, de política pública social, de presupuestos vistos desde las perspectivas de género, que no solo enfoca a la mujer, habla de género en su totalidad. Y yo creo que eso es un gran avance para mí en una democracia, y por eso es que la democracia nunca se acaba, es perfectible. Ella todos los días tiene que ir adaptándose a lo que es el planteamiento del ser humano.